No se escucha. Ahora sí. Les decía que vamos a ver algo de calorimetría, que ya estuvimos estudiando, y vamos a ver la forma de propagación del calor. ¿Bien? Bueno, ¿qué era la calorimetría? ¿Qué estudiaba? Sin leer acá, ¿no? ¿Qué estudiábamos? ¿Qué calculábamos? El calor de los cuerpos, ¿sí? ¿Qué? ¿El calor qué es? Una manifestación energética, ¿no? Bueno, Sí, sí, del entonces, movimiento de las moléculas. no. El movimiento de las moléculas, ¿a qué hace referencia? A la temperatura. A la temperatura, ¿sí? Bien, sí, exacto. El calor es una manifestación energética que tiene que ver con el intercambio de energía, ¿sí? La temperatura la asociábamos con el movimiento o la energía cinética de las moléculas que tiene un material. Bien. ¿Y la temperatura qué era para la física? El estado, ¿cómo le llamábamos? El estado térmico. El estado térmico, que tiene un cuerpo. Muy bien. Bueno, después podíamos calcular cuánto calor entrega, digamos, cede o gana un cuerpo, digamos, cuando cambia de temperatura, ¿no? Si el cuerpo aumentó su temperatura, ¿qué pasó? ¿Entregó calor? Absorbió energía. Claro, Ganó absorbió calor. calor. Exactamente. ¿Y de qué depende que un cuerpo absorba o ceda calor? De la diferencia de temperatura. De la diferencia de temperatura, ¿qué más? Ahí está la fórmula. De la conductividad. De la composición del material. El tipo de material, ¿sí? Y de la masa, ¿sí? No es lo mismo calentar un litro de agua que calentar 10 litros de agua, ¿no? ¿Sí? Tendremos que entregar más energía, más calor, para aumentar la misma cantidad de temperatura. ¿Bien? Bueno, esto algo estuvimos estudiando el tema de calor de combustión, ¿sí? Pregunta de examen. Así que bueno, quería que esto quede un poquito claro, digamos, el tema del calor, ¿sí? ¿Qué es el calor? ¿Y cuál es la unidad del calor? La caloría. La caloría, esa es una. ¿Y otra? La kilocaloría. Bueno, la kilocaloría, sí, y la megacaloría, y el joule. Muy bien, esa es otra, exactamente. Sí, nosotros trabajamos con la caloría, ¿sí? La caloría con minúscula y la caloría con mayúscula, o la kilocaloría, ¿sí? Bien. Bueno, formas de propagación del calor. Bueno, lo primero que tenemos que saber que el calor va desde cuerpos más calientes a los cuerpos más fríos, ¿no es cierto? O sea, desde un estado térmico mayor a un estado térmico menor. O un estado energético también. Eh, Estado energético. Puede que un cuerpo tenga mucha energía, pero esté frío, ¿o no? No, pero digo en cuanto al movimiento, siempre va a ir de un lugar de mayor energía a uno de menos energía. Si No, tengo ese movimiento de energía. no necesariamente, ¿sí? No necesariamente. Por ejemplo, una pelotita que está a una altura de 10 metros y tiene 2 grados centígrados, y una pelotita que está
a 2 metros de altura y tiene 2 grados centígrados. ¿Hay transferencia de calor? No. ¿Y cómo son las energías de los dos cuerpos? ¿Iguales? No, son distintas. Una tiene más energía potencial que la otra. Ah, bien. O sea, no es un tema energético, sino es un tema térmico. ¿Sí? Es un tema energético viéndolo del lado del calor. Claro, si dijera energía térmica, sí. Ahí sí. ¿Sí? Bien. Bueno, y después dice, si los dos cuerpos poseen el mismo estado térmico, no hay propagación de calor o intercambio de calor. ¿Sí? O sea, si están los dos a la misma temperatura, como en el caso de las dos pelotitas, que estaban a 2 grados, no hay intercambio de calor. ¿Sí? Y bueno, y ese intercambio de calor por cuerpos que están a distintas temperaturas se puede dar por conducción, convección o radiación. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplito, el tema de calentar una olla con agua. ¿Sí? Ahora vamos a estudiar cada caso. Bueno, tema de conducción de calor. O sea, la propagación de calor por conducción. ¿En qué caso se da? Entre dos cuerpos sólidos, a distintas temperaturas. En contacto, ¿no? Entre dos cuerpos que están en contacto. Sí, está en contacto. ¿Sí? ¿Y por qué dos cuerpos? ¿Por qué no puede ser uno solo? Por ejemplo, no sé, una varilla. Claro, la conducción de un punto al otro puede darse Ajá. de un extremo hacia el otro, conduce el calor dentro del mismo cuerpo. Muy bien. Sí, exactamente. ¿Y por qué sucede? O sea, yo caliento una varilla metálica, una barra metálica, como dice ahí. Lo pongo bajo la llama y de este punto lo agarro y está frío, podemos decir. Hasta que después de determinado tiempo lo empezamos a notar que empieza a aumentar su temperatura. ¿Por qué? Porque es conductor, no aísla. Tiene que ver también de vuelta con su composición. O sea, con qué está hecho, de qué manera está hecho, o sea, de su materia. Bien, sí. Porque también es medio relativo. Es similar, la conducción térmica es similar a la conducción eléctrica. Sí, O sea, se asimila, no sé si en todos los casos, pero se parece bastante. sí. Generalmente los buenos materiales, buenos conductores térmicos son buenos conductores eléctricos, generalmente, y viceversa. Ahora, ahí ustedes ya sacaron una conclusión que depende del material. Si el material es buen conductor térmico, hay buena conducción de calor de un extremo al otro. Otra conclusión que pueden sacar, no viene el caso de la pregunta que yo hice, pero ya que estamos sacando conclusiones, es lo mismo calentar una varilla de 10 centímetros que una varilla de 10 metros. No. O sea, sí es lo mismo, pero va a tardar más en llegar a punta. Ah, entonces ya depende del largo, ¿no? O sea, de la distancia que tiene que recorrer el calor. Sí, depende. O sea, depende de lo que quieras medir. Y Si que vas no a medir tenga cuánto tarda en llegar a la punta, sí. Pero que si no tenga no, va a seguir pérdida. siendo la misma conducción, digamos. Tenés que va a ir moviéndose a la misma velocidad. Claro, estamos hablando de conducción del calor, ¿sí? O sea, la energía que hay que entregar no es la misma. Estamos de acuerdo, ¿no? Para calentar una varilla de 1 metro, calentar una varilla de 10 metros. No, Tiene más masa. Bien. tiene más. Ya del vamos, tiene más masa. Bueno, después, ¿qué hacen ustedes cuando quieren enfriar la comida? La soplás. La soplada, soplar la sopa. Sí. ¿La dejan hecha un bollito o la entran a repartir en Le el... damos superficie. Le dan superficie? O sea, mayor superficie, ¿qué va a hacer con el calor? ¿Es mejor o conduce más? ¿Conduce menos? Conduce más.
O sea, bien. O sea, mayor superficie disipa más, o sea, conduce más el calor. ¿Sí? Ya estamos sacando otra conclusión. Y después, depende del material. Exactamente. Claro, ¿por qué? Porque la transferencia de calor es mayor, digamos. Y Y por los eso, radiadores, exactamente, también, los por eso tienen esa radiadores, forma. los Los motores, disipadores, los motores aspirados. exacto, sí. Bueno, ¿y por qué se transmite el calor por conducción? ¿En un material o dos materiales que están en contacto? Por la ¿Qué diferencia de piensas? temperatura. Sí. ¿Qué pasaba cuando había mucha temperatura? ¿Qué dijimos al Los principio? electrones se transmiten, por eso depende del material. Si tiene electrones libres que se muevan, son los que transmiten el calor por conducción. Claro, exacto. Sí, Pero tiene que moverse los electrones, poder sí, moverse los electrones. sí, es un tema molecular, digamos. Es lo mismo que el estado térmico. El estado térmico es un tema molecular. Si las moléculas están vibrando, la temperatura quiere decir que es mayor. ¿Sí? Funciona el microondas. El microondas. El microondas, Claro, sí, produce que se agitan las moléculas sí. de Las agua y ondas, hace calentar. las moléculas de agua, exacto, sí. Ese es el principio de funcionamiento del microondas. O sea, el microondas, ¿cómo calienta entonces? Calienta el agua que tiene el alimento. Calienta el agua que tiene el alimento. Pero funciona por radiación. Hace Pero es vibrar. radiación. Es una forma de radiación, podríamos decir. ¿Sí? No es conducción, convección no es, ¿sí? No hay diferencia de O sea, temperatura conducción es por consecuencia, digamos. La conducción se produce por el agua a lo in- seco, internamente. internamente en el alimento, pero después es ¿Sí? por radiación. Eh, Pero bueno, radiación todavía no ultravioleta. estudiamos el tema de radiación. ¿Sí? Pero bueno, el microondas sí, es eso. Hace vibrar las moléculas de agua. Si ustedes ponen algo que está seco o algún alimento que tenga menos cantidad de agua, le va a costar más calentarse. ¿Sí? Bien, entonces, bueno, la conducción se da por la vibración de las moléculas que van chocando y al ir vibrando y transmitiendo esa vibración de un extremo al otro en una barra, por ejemplo, hace que toda la barra, todas las moléculas de la barra estén vibrando, en agitación, digamos, y permite que aumente la temperatura. ¿Sí? Obviamente que esto depende de cada material. Hay materiales que tienen las moléculas muy sólidas, una estructura muy sólida, y hay otros que están más libres. Lo mismo que sucede con los materiales conductores y no conductores de electricidad. Bien. Bueno, acá lo que hablábamos de los materiales buenos conductores o malos conductores. Buenos conductores tenemos generalmente los metales y malos conductores la madera, los plásticos, la goma, etcétera. ¿Por qué la madera es malo conductor? Por la estructura que tiene molecular. Sí. Es hueca. La célula, la célula de la celulosa queda, una vez que se muere, queda hueca la célula y quedan las paredes nada más de celulosa. Tanto Son la todos célula. huequitos. Sí, podría ser, sí. No, Porque no hay tiene aire. agua dentro cuando se seca. Bien, pero sin saber nada de química, nada de esas cosas. Yo Tiene aire. pongo a calentar una barra de metal y una barra de madera. Del mismo tamaño, igualita, idéntica, distinto material. Una de metal, hierro y la otra de madera. ¿Qué va a pasar con la de hierro y qué va a pasar con la de madera? Una la agarro con la mano izquierda, la otra la agarro con la mano derecha. Es menos densa también. Sí, pero olvidémonos de eso.
sea, no sabemos nada de química, física, nada. ¿Qué pasa con la barra de metal y qué pasa con la barra de madera? Yo las pongo a calentar. Una barra de 20 centímetros. Un tronquito. Se va a prender fuego. Se va a prender fuego. ¿Y por qué no? En la punta del tronquito no me voy a quemar como en la punta de la barra de metal. ¿Por qué es más lenta su conducción? Es más lenta su conducción. Exactamente. Bueno, sí, es un malo conductor. ¿Sí? Lo mismo sucede con el plástico. No quiere decir que no combustione. Son dos cosas distintas, ¿no? A eso es lo que quería llegar. Claro. ¿Sí? La combustión, ¿quién la hace? Su composición química la hace la combustión, con mezcla con aire. Aire y Aire y calor, y un material el combustible. combustible. O Exacto. sea, triangulito de fuego. Exacto. ¿Sí? Si nos falta cualquiera de esos tres, no se produce la llama, la combustión. Bueno, o sea, tiene que tener carbono, básicamente, para que se produzca la combustión. Bueno, o sea, tenemos materiales, nos fuimos del tema, pero tenemos materiales conductores, buenos conductores, y materiales malos conductores del calor por conducción, ¿no? Bueno, las de las conclusiones que sacamos, acá me quedó mal, a ver que la vamos a acomodar porque no se ve. Ahí. De las conclusiones que sacamos anteriormente, entonces, la conducción de calor, ¿de qué va a depender? Dijimos, del material, no es lo mismo que estemos calentando una barra de metal que una barra de madera. ¿Qué más? La La superficie de superficie, contacto. La superficie, ¿sí? la diferencia de temperatura. La diferencia de temperatura y la distancia, la longitud, ¿sí? Mayor longitud, hay menor transferencia de calor. ¿Bien? Y, además, ¿de quién depende? Hoy lo dijeron. Ahí aparece en la formulita. En la sección. El K. No, el K es el coeficiente de El conductividad coeficiente de térmica conductividad. Ah, perdón, me perdí. que depende del material. S es la superficie, ¿sí? Por la cual se va a transmitir el calor. ¿Sí? Mayor superficie, mayor transferencia de calor. O sea, mejor conductor, mejor calor, transferencia de calor. Mayor superficie, mejor transferencia de calor. Mayor diferencia de temperatura, mejor transferencia de calor, ¿sí? Más largo es la barra, por ejemplo, menor transferencia de calor. ¿Sí? No es lo mismo la transferencia de calor de un extremo de 10 centímetros que un extremo de 1 metro. ¿Sí? Y el tiempo. Si yo la dejo 1 hora calentándose la barra, y la transferencia de calor de un extremo a otro va a ser mayor que si la dejo 2 minutos. ¿Bien? Las conclusiones que sacamos recién, vista en una formulita. ¿Y cuál es la unidad que tengo que tener como resultado si pongo en todo en el sistema de MKS? Superficie, Joules. sí, en Joule. Como kilocaloría. ¿Caloría o kilocaloría? Exacto. ¿Sí? Bueno, acá tenemos un ejemplo, o sea, una barra, por ejemplo, sí, puede ser un bloque, puede ser una chapa, lo que sea, de determinada longitud y diferencia de temperatura, porque si yo acá tengo esta superficie, este extremo a 30 grados centímetros y el otro extremo a 30 grados centímetros, ¿hay alguna transferencia de calor? A 30 grados centígrados, perdón. No. No, porque el delta T es 0. ¿Sí? Bien.
Si yo reduzco la superficie a un punto muy chiquitito, la transferencia de calor, ¿cómo se hace? 0. Sí. ¿Sí? Bien. Bueno, coeficiente de conductividad térmica, acá tenemos el K. ¿Cuál es la unidad? Caloría sobre metro por grados centígrados por segundo. ¿Sí? Si recordamos, el Q, ¿a qué era igual? ¿Qué dependía? Todos los que lo hacían aumentar, ¿quiénes eran? K, La superficie, K, superficie, el tiempo el tiempo, y Y el delta T. el delta T. ¿y quién lo hacía bajar? La longitud. La longitud. Bueno, si escribimos todo esto en unidad, acá tengo superficie, metros cuadrados, tiempo, segundo, delta T, grados centígrados, longitud en metro, y el K en calorías sobre Calorías. metro. Caloría, grados centígrados segundo. Bueno, entonces el grado centígrado se me va con el grado centígrado, el segundo se me va con el segundo, este metro con el metro de la longitud queda metros cuadrados, se me va con el metros cuadrados, ¿y quién me quedó solito? La caloría. ¿Sí? Si ustedes encuentran otra tabla con otra unidad distinta, y le quedará la transferencia de calor en Joule, por ejemplo. ¿Sí? Esta tabla está hecha para calorías. Bien. Y acá tenemos, por ejemplo, el acero, un metal, el aluminio y el cobre son metales. Fíjense que tenemos un K de 0,0 y un numerito. Y después tenemos, por ejemplo, el corcho, ¿sí? Que el corcho es un derivado de ¿dónde? Madera. La planta. La corteza del alcornoque. Bien. Tiene 0,0000. 4 ceros atrás de la coma, y este tiene solamente un cero atrás de la coma. ¿Sí? La madera, lo mismo. ¿Sí? El ladrillo, el adobón y el ladrillo aislante. Hormigón. Bien. Vidrio. Fíjense que la conductividad térmica del vidrio y del hormigón es muy parecida, ¿o no? Igual. El aire, ¿buen conductor del calor? No, es malo. No, es malo. ¿Sí? Por eso los ladrillos huecos dicen ser buenos aislantes térmicos, ¿no? Sí, pero tienen mucho puente térmico. Bueno, y acá tienen mercurio, plata, le ven los metales, el amianto, el agua, y bueno, acá tenemos varios materiales con su coeficiente de conductividad térmica. Bueno, ¿qué sucede si tenemos varios materiales y hay una transferencia de calor? Por ejemplo, una pared que tiene hormigón, ladrillo, hormigón, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí. Bueno, podemos llegar a la conclusión y demostrar que la transferencia de calor entre distintos materiales se puede calcular como muy similar a la fórmula anterior, la cual va a depender ¿de quién? De la superficie, del tiempo y la diferencia de temperatura, ¿sí? Entre los extremos.
¿Y después de quién depende? De la relación entre el largo que tenga cada material. ¿Sí? Cada material. Bien. Por ejemplo, si yo tuviera hormigón, hormigón en el 1, en el 2, ladrillo, y en el 3, nuevamente hormigón, ¿qué es lo único que tengo que hacer? Las superficies son las mismas. ¿Sí? Por ejemplo, una pared de 2 por 2. La superficie es la misma para el hormigón, para el ladrillo y para el hormigón que está del otro lado. ¿Bien? El tiempo es el mismo, el que yo estoy evaluando. Sí, a través de en una hora, a ver cuánto calor se transmite desde adentro hacia afuera o desde hacia afuera hacia adentro, si fuera verano en una casa, o si fuera invierno, desde adentro hacia afuera. Y de acuerdo a la diferencia de temperatura. En invierno, si la temperatura en el exterior es muy baja, vamos a poner 0 grados para hacer la cuenta, y adentro, supongamos que tenemos 20 grados, bueno, ¿qué calor se me va, digamos, a través de esos materiales? Y bueno, va a depender del largo. ¿Cuál sería el largo? El largo de cada material. El largo de cada material, o sea, por donde atraviesa el calor. Claro. Espesor de la pared. Sería el ancho de la figurita en este caso, exactamente, sí. Ahí tenemos los 3 largos. Y el K de cada material. ¿Sí? Entonces, si tenemos un material, esto no está, y esto no está, llegamos a la misma cuenta, porque el que está dividiendo al que divide pasa a estar arriba, queda K por S por T por delta T sobre L. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Bueno, esa es la forma de llegar a esta expresión. Es exactamente eso. Vos lo que hacés es la transferencia de calor entre este punto y este punto. Porque la Después superficie, el tiempo y el delta T es el mismo. Para los tres Exactamente. casos. Entonces los unificaron en una sola fórmula. Exactamente. ¿Sí? Es la forma de llegar a esta expresión. ¿Bien? Bueno. Acá les dejo, ahora vamos a resolver uno entre todos, el primero, pero un par de ejercicios para que resuelvan y apliquen las formulitas que vimos. ¿Bien? Usen los K, los coeficientes de temperatura, digamos, de conductividad térmica, las dimensiones, bueno. Vamos a hacer el primero, entre todos. Dice, una pared de ladrillo colorado divide un ambiente calefaccionado a 25 grados centígrados en el exterior, donde la temperatura es de 6 grados bajo cero. Si las dimensiones de la pared son de 3,2 metros por 5,1 metros y 20 centímetros de espesor, ¿qué cantidad de calor se fuga al exterior en una hora? ¿Sí? Lo que tenemos ahí, que tenemos una parecita, una cosa así, ¿no? Podríamos decir. Si habré practicado en el Paint. De este lado tenemos Años de pensión eso. 6 grados bajo cero, o sea, menos 6, y de este lado dentro de la casa tenemos 25 grados centígrados. ¿El calor para dónde, cómo va a ser? ¿Va desde afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera? De adentro del ambiente hacia afuera.
O entra el frío. De mayor temperatura a menos temperatura. Y no entra el frío, entonces. No diga frío, que no se puede decir frío. Entonces el calor va para acá. ¿Sí? Entonces no es que entra el frío, sino que se escapa el calor. No, no existen las frigorías. Te van a matar. Acá no existe el La concepto. frigoría vendría a ser como una capacidad de evacuar calor en todo caso. Pero siempre Sí. hablas de calor. Pero es calorías, o sea, lo que se van son calorías. ¿Sí? Bueno, entonces, si acá se van... ¿La heladera enfría o la heladera saca calor? Qué pregunta, ¿no? Creo que ya, con Saca todo lo que calor. vimos, lo mismo que el aire acondicionado enfría. Lo mismo. ¿Enfría o saca calor? No, no es lo mismo. No, no es lo mismo. No voy a escuchar gente decir que te saca sombra de la luz. Bueno, sí, puede que sí. Sí. Bueno. Y acá tenemos 20 centímetros de espesor, o sea, el L por donde va a ir el calor va a ser 0,2 metros. Y las dimensiones, o sea, tiene 3,2 metros por 5,1, tiene una superficie de 16,32. 16,32 metros cuadrados. Y tenemos que la pared es de ladrillo colorado. Y el tiempo, 1 hora. Bien. 3.600 segundos. El tiempo dice 1 hora. El tiempo tiene que estar en segundos. Entonces, por lo tanto, son 3.600 segundos. Muy bien. Y el K, ¿qué K usamos? Ladrillo colorado. Ladrillo rojo. 0,00015. 0,00015. ¿Qué cosa? ¿Cómo es la unidad? A ver, si se acuerdan. Cuadrado. No, sobre Caloría. sobre metro. Caloría mayúscula sobre Metros. Segundo. y Grados centígrados. grados centígrados. Bien. Bueno, entonces ahora nos queda otra que dice qué cantidad de calor se fuga al exterior en 1 hora. Y hay que averiguar el calor. El calor, aquí es igual al K, 0,00015. ¿Qué más? ¿Quién más hacía aumentar Superficie. la superficie? 16,32. ¿Quién más hacía aumentar El tiempo. el tiempo? 3.600. ¿Quién más? El delta T. Delta T. El delta T. ¿Cuánto vale el delta T acá? 31. Bien, es la No, diferencia 19. de temperatura entre Perdón. 25 y menos 6. O sea, sería 25 menos 6. Sí, yo le puse 6 grados, no le puse menos 6 grados. 25 menos 6. Menos por menos más. 25 más 6. Acá aparece una T, pero vale. Esto da 31. Sobre el largo, 0,2 metros. Bueno, ¿alguno hizo la cuenta esta? Si no la hacemos, ¿eh? 0,0015. 4.917.542. Se te escapó algún cero, me parece. Capaz. O yo lo hice mal. Me da
A mí con el otro Delta me había dado 800 y pico mil, 800 y pico calorías. 1365, 1300, 1366, sí. Sí, 1003. Correcto. 1366, sí. Exacto. 1366 kilocalorías, ¿no? O caloría. Calorías, porque te queda simplificado calorías. Ah, no es kilocaloría. Pero es lo mismo, ¿no? Poner calorías Es caloría con mayúscula arriba, son kilocalorías. Ah, ese detalle no lo vi. Ah, ahí está. Entonces es lo mismo. ¿Sí? Bien. Entonces es lo mismo poner kilocaloría que poner caloría con mayúscula. Perfecto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en una hora, por cada hora, si tenemos esta diferencia de temperatura siempre, vamos a estar transmitiendo calor al ambiente de afuera, 1300 kilocalorías. ¿Qué pasa si no hay una fuente de energía acá que esté entregando calor en esta habitación? Llega un momento que se igualan las temperaturas. Exactamente. No se va a llegar a igualar porque No igualarse, no, pero llegan a un punto medio entre las dos. sí, va a llegar a igualarse. O sea, no es que esto va a bajar, obviamente. ¿Por qué va a bajar? Se disipa cede. afuera en realidad. O sea, va a cede. ceder calor. ¿Por qué va? Claro, bueno, lo que pasa es que ya estamos suponiendo cosas que no dicen el problema, pero si no va a tener entrega del lado de los 25 grados, vamos a suponer que del lado de los 6 grados tampoco va a tener entrega. Entonces, vamos a llegar a un punto en el que se tiene que equilibrar al medio. Es que va a aumentar, pero es muy chiquitito según las masas de cada Si vamos cosa. a O sea, si de un lado tenemos un soplete porque que genera 25 grados, del otro lado tenemos una heladera. Supongamos, Genera frío. supongamos que afuera va a estar siempre a menos 6 grados centígrados. O sea, no va a cambiar la temperatura exterior. Y llegan a los menos Lo 6 que adentro. pasa es que tenés paredes y tenés techo, cambia la... Pero si dura todo el tiempo esa temperatura de menos 6, adentro va a llegar a menos 6 también. Exacto. O sea, puede tardar un montón de tiempo, pero va a llegar a menos 6. Si no hay fuentes externas de que entreguen energía o calor a este sistema, a este ambiente, Ahí tenés la heladera. ¿sí? Sí, estamos. Sí, sí. Exactamente, sí. Bien. O sea, A la conclusión que llegás es que del otro lado tenés que tener sí o sí un calefactor de 1000 y pico calorías para que mantener la temperatura exacta. exactamente, ¿sí? En estas condiciones, para que los 25 grados esté siempre a 25 grados, acá tenemos que aportar 1366 kilocalorías por hora para que el ambiente se mantenga a 25 grados, si no, se nos está escapando, ¿no? Sí, Más o menos. sí. Obvio que después hay que analizar, pero fíjense montón una de cosa, cosas. si ustedes, ¿cómo mejorarían la transferencia de calor? ¿Qué habría que hacer acá? usar materiales aislantes. Usar materiales aislantes, o sea, pH. bajar el K. ¿Qué otra cosa puede ser? Achicar Poner la más superficie. materiales. O sea, Aumentar el largo. aumentar el largo. Claro, Antes hacían las paredes 40 centímetros más, hacer una pared más ancha. más ancha, sí. Y no mucho más. La pared es la pared, o sea, esto no se puede modificar. La superficie, el largo y el ancho, no se va a poder. Me parece que es el negocio del futuro cercano, el tema de salir con una camarita térmica a resolver problemas de fugas térmicas con lo que van a venir las boletas del gas y luz en estos momentos. Y Va a está ser bien. un buen curro, ¿eh? Piénsenlo, ¿eh? Está bien, porque es pérdida de energía y la energía hay que pagarla.
¿sí? Si no, Estábamos mal acostumbrados. exactamente. Bueno, y también está bueno que empecemos a mirar la boleta, o sea, si pagamos tanta plata, a ver qué es lo que nos está viniendo. La gran No que, pelea. o sea, o sea, si cuando van a comprar, yo hablo, digamos, en general, ¿no? Cuando vamos a comprar un kilo de carne, vemos que nos pongan un kilo de carne. Bueno, cuando nos cobran tanta energía, queremos ver cuánta energía. No que sea, a ver, son 1.000 pesos, son 2.000 pesos. O sea, viste que vieron que por ahí la gente dice, no, porque acá en La Pampa la energía es cara, es barata. No, las Comparemos, boletas confunden mucho, mucha gente confunde te dicen la boleta de Corpico, en el caso nuestro, ¿no? Acá. sí, Dicen, la boleta de Corpico vino tremenda. No, no, Sí. no te viene la boleta de Corpico tremenda. Fíjate que no es todo luz lo que estás pagando. sí, exacto. Pero bueno, en algún momento yo creo que la gente se va a dar cuenta de eso. Va a tener que dar cuenta. Bueno, ¿quedó claro más o menos lo de conducción? Es muy simple, no hay mucha vuelta. Y ahí tienen 3 ejercicios más para practicar. ¿Sí? Y aplicar las formulitas que vi. No, no, y no los tengo hechos tampoco. Pero si plantéenlo, si les surge alguna duda, lo vemos, no hay problema. ¿Eh? Son muy sencillos, hay que multiplicar o dividir. No hay que derivar, no hay que integrar, no hay que hacer nada de esas cosas raras. Bueno, convección del calor. ¿Cuándo se da la convección por calor? Bueno, ahí tenemos 2 dibujitos. Es cuando hay un fluido de por medio. Sí, cuando hay movimiento, ¿sí? De ese fluido que tiene diferente temperatura. Bien. Bueno, ahí tenemos un ejemplito de el calefactor, ¿sí? O un radiador, como quieran. ¿Cómo funciona? ¿Por qué la flechita esta hace este ciclo? Porque cuando se calienta el aire va hacia arriba y a medida que va perdiendo calor vuelve hacia abajo. O sea, cambia su densidad. Cambia la densidad, claro. Ah, bien, bien. O sea, Principio de todos los fluidos. el calor cuando se calienta, El fluido, como se o sea, el calor, el aire cuando se calienta, porque adquirió calor, ¿qué pasó? Se expandió, se cambió su volumen, aumenta su volumen, baja la densidad, se eleva, se empieza a enfriar y el aire que se fue para arriba, podríamos decir, es ocupado por otra masa de aire, ¿sí? No queda vacío ahí. Bien. Bueno, lo mismo sucede en las costas, digamos. ¿Sí? También podríamos decir en un recipiente que contiene líquido. No solamente tiene que ser aire. En el líquido, cuando calentamos agua, ¿por qué se calienta todo el agua si yo solamente le estoy entregando calor a la parte de abajo? Porque se mueve. Se mueve, exactamente. ¿Sí? Es el mismo principio. Bueno, acá lo que estuvimos hablando recién. No lo vamos a calcular porque es un poquito más complejo. Radiación. Bueno, ahí hay una pregunta. ¿Cómo llega el calor del Sol a la Tierra? Algo parecido a cómo se calienta la Radiación. No, Radiación. por radiación, sí, sí. Bien, pero ¿por qué no llega por conducción y por qué no llega por convección? porque no hay un medio. Porque vacío. Bien, porque no hay un medio, ¿sí? No hay nada, no hay aire, no hay nada, entonces
No hay conducción, no hay dos cosas que se tocan, y no hay convección porque no hay una masa de un fluido que se esté moviendo. Por lo tanto, se transmite por radiación, o sea, por ondas que se están propagando. ¿Bien? ¿Y cuándo un cuerpo irradia calor? ¿Qué tiene que Cuando tener? tiene mucha energía calórica Sí, y que tiene también una frecuencia también de onda que pueda emitir, qué sé yo, la sí, infrarroja que emite calor. sí, también. Pero bueno, depende de su temperatura, básicamente, también, ¿no? Un cuerpo frío no irradia calor. ¿O sí? No, no, Irradia menos. ¿Cómo? Irradia menos. Irradia menos. Bueno, sí, obvio. Porque frío no. Pero depende básicamente de la temperatura. Mayor temperatura, mayor calor por radiación. ¿Bien? Entonces, si yo me pongo al lado de un calefactor, si lo toco, conducción, conducción. Conducción, Si pongo la mano arriba, convección, convección. Y si me pongo al ladito, radiación. puede ser radiación, ¿sí? Andará y también convección, ¿no? Pero básicamente radiación, ¿sí? Y si está a mucha, mucha, mucha temperatura que se pone rojo, por Radiación, ejemplo, claro, por ejemplo una llama, ¿sí? Iván, por ejemplo, la sensación térmica, viste que influye cuando hay viento, digamos, sería, ¿no? O Sí. Qué buena ahí pregunta. sería algo como convección sería. Lo que pasa es que ahí creo que la miden, son dos tipos de temperatura que se estudian. Una se llama temperatura de bulbo seco, otra temperatura de bulbo húmedo, y es la que nos da Esa las- la va a mover, esa es la que va a mover en seguridad, Bruno, después. la sensación térmica. Sí, en invierno creo que combina en la temperatura con el viento y en verano la temperatura con la humedad para sacar la sensación térmica. sí. Yo no recuerdo bien cómo es el tema, pero lo que se estudia es la temperatura esa de bulbo húmedo y temperatura La de del bulbo bulbo. húmedo es la que haces la prueba con el termómetro, con una gasa mojada alrededor y de esa manera te da una temperatura más baja dependiendo del viento, que es lo que decía Gastón. Esa te da una especie de, o sea, la de bulbo húmedo, que es la que te da la sensación térmica o la sensación que vos tenés con respecto al viento que está corriendo alrededor tuyo. Sí, Por eso se hace en seguridad, o sea, cuando vos en seguridad lo ves es por la carga calórica. Tenés que tener la temperatura de bulbo húmedo para saber si al tipo lo puedes tener ahí adentro o no, y cuánta ventilación le tenés que dar para poder, sí, para algo que así. no se sofoque, digamos. Porque puede hacer calor, pero mientras vos lo tengas ventilado, Claro. la sensación térmica es menor. ¿Eso lo ven en seguridad? Carga Me térmica, eso supongo lo que lo iba a estudian. mover porque le dijo el otro día que algo de eso iba a mover. Yo Esperemos lo que leí en no. otra oportunidad de mi vida. No, no, no es complicado. Pero Es todo portable, Bruno, así que no te ves problemas. bueno, y acá hay un ejemplito, digamos, parecido a lo que charlábamos recién con el calefactor. Hay un recipiente que tiene agua, ¿sí? Caliente, digamos. Afuera, o sea, del recipiente hay una temperatura T2 que es menor a la temperatura del agua, ¿sí? Y ahí tenemos los distintos procesos. Y ahora sabiendo todo esto, pueden estudiar el proceso este, ¿sí? Porque se produce la radiación, la convección y la conducción.
Bien. Y por hoy no tengo más. Ya después vamos a ver cambio de estado y termodinámica. Y no sé si me olvido algún tema más. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, algo que quieran? ¿De qué estaba el error? Bueno, gente, ¿algún no tienen dudas, preguntas? Por ahora no. Por ahora nada. Mira, que hace rato que no tenemos clase. Gastón, Presente. Nicolás, Sergio, Presente, presente, presente. Presente. Andrés, Presente. Mauricio, Ramiro, Diego, Alexis, Presente. Franco, Martín, Gonzalo, Presente. Leonela, Bruno, Presente. Daniel, Diego, Presente. Presente. M, Presente. Fernando, Acá. Mario. Ahí Marianela dio el presente. Ah, bueno, gracias. Presente. Y Deme también en el Ahí chat. también sí, dio presente en el chat. ahí, Demi. Mario. Sí, Mario estaba. Sí, presente, presente. Rodrigo Presente. y Diego. Presente. Bueno. ¿Cómo vienen con el proyecto de instalación, iba a decir, de sistemas eléctricos? ¿Han hecho algo? Yo sí, ya Yo lo saqué. traigo relativamente al día. Bueno, yo el lunes ese que empezamos las clases de nuevo no estaba enterado. No sé si viste algún tema o algo. No sé si alguien grabó la clase tampoco. Pero lo traigo bastante al día. Eso. Bien. No, tema. No, lo único que presentamos, digamos, las pautas del proyecto. Lo están haciendo en grupo, lo están haciendo individual. Un poquito de ambas. Se puede hacer en grupo, no es que. Nosotros lo que hacemos, por ejemplo, tenemos todos proyectos, digamos, separados, planos separados, pero bueno, vamos, digamos, juntándonos a estudiar, digamos, haciendo las consultas por ahí qué cosas se pueden hacer, qué cosas no, cómo tienen que ir por ahí, todas esas cuestiones, ¿no? Que es más o menos parejo para todo, pero sí tenemos, digamos, distintos planos. Bueno, eso es mejor todavía porque cada situación es particular. Así que, bueno, váyanle metiendo eso, no se queden, ¿sí? Les preguntaba, digamos, ya que teníamos un par de minutos. Iván, yo también lo venía haciendo, ¿viste? Pero el otro día, como dijiste que había que hacerlo en grupo, no sé. Sí, No ahí- es una obligación hacerlo en grupo, ¿eh? Digo porque vos por ahí capaz que te es más fácil corregir menos trabajo que agarrar. Sí, seguro va a ser más fácil corregir menos trabajo y además defenderlos también va a ser menos tiempo. Pero no es que una obligación hacerlo en grupo, a mí me da lo mismo. Para ustedes nomás, si les resultaba más fácil.
Nada más que eso. Así que bueno, gente, nos vemos mañana. Bárbaro. Nos vemos. Nos vemos. Mañana nos vemos. Hasta mañana. Chau.